Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 7 de agosto, 13 del mes de Av en el calendario hebreo. Llevamos 671 días de guerra, hay 50 rehenes todavía allí en la Franja de Gaza y no se imaginan cuánto quisiera yo dejar de contabilizar días, cuántos días de guerra y cómo quisiera no tener que decir más que hay rehenes en la Franja de Gaza. Esta tarde, a las 6 de la tarde, hora de Israel, el Gabinete de Seguridad se va a reunir para decidir justamente si esa cuenta de días de guerra se termina aquí o habrá que seguirla por unos meses más o quién sabe cuánto. Mientras tanto, la prensa internacional investiga cómo es que Hamás todavía tiene dinero, cómo paga salarios a casi 2 años del comienzo de la guerra. Hezbollah en el Líbano reacciona ya en forma abierta y contundente contra la decisión del gobierno de iniciar el proceso de desarme y recibe, oh sorpresa, apoyo de Irán. De todo esto y más vamos a hablar hoy y comencemos, como siempre, con nuestra recorrida cotidiana por los diarios y otros medios aquí en Israel. Yediot Aharonot abre su edición con un gran titular que dice: el gabinete definirá esta noche cerco o conquista de la Franja de Gaza. Como habíamos anticipado, el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, va a presentar dos opciones de acción y se opone a la segunda, que es la conquista. Netanyahu sí impulsa la conquista, tomar toda la franja, y se espera que tenga amplia mayoría entre los ministros. Una fuente de alto rango le dijo a este diario que Netanyahu está decidido. No es una maniobra esto, no es una táctica para presionar a Hamás. De todas maneras, decían esta mañana en Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, es probable que durante el día haya alguna mediación entre las partes y entre las posturas del gobierno y del ejército y se llegue a algo intermedio. Por ejemplo, un plan de acción escalonado cuya última etapa podría ser en todo caso la conquista de la Franja de Gaza. Pasamos al diario Ma'ariv de hoy, que en su primera plana muestra, por un lado, al ejército israelí en la Franja de Gaza, del otro, a las familias de los rehenes y ciudadanos israelíes que reclaman no extender la guerra y liberarlos, y el titular dice: tiempo de definición. En la bajada, Ma'ariv se enfoca en cómo están divididas las fuerzas dentro del gobierno. Los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, o sea, el ala de extrema derecha, promotores e impulsores de la idea de la conquista de la Franja de Gaza, presionan para que la iniciativa se apruebe. El titular del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, no es ministro y no tiene derecho a voto en el gabinete. En realidad ya ni siquiera forma parte del gobierno porque los partidos ultraortodoxos, como habíamos informado, se retiraron por otro asunto, por la ley de enrolamiento. Deri decía estaba fuera del país, pero interrumpió su viaje para estar hoy en esa reunión. Hay distintas versiones sobre para dónde se inclina Aryeh Deri, y el comandante en jefe de Tzahal se opone y dice que este plan de conquistar la Franja de Gaza nos va a llevar hacia la catástrofe. Se estima que Netanyahu podría ordenar una conquista parcial y gradual, dice el diario, de la franja, con el objeto de crear un elemento de presión sobre Hamás, o sea, si no aceptan nuestras condiciones, avanzamos una etapa más. A propósito de Hamás, vamos ahora a esto que yo anticipaba, una investigación sobre el dinero de la organización que publicó en las últimas horas la cadena británica BBC. Y dice que tras casi 2 años de guerra, la capacidad militar de Hamás está gravemente debilitada, gravemente desde el punto de vista de ellos, por supuesto, y su liderazgo
dentro y fuera de la franja, bajo intensa presión, yo diría lo que queda de su liderazgo. Sin embargo, durante la guerra jamás logró seguir utilizando un sistema secreto de pagos en efectivo para abonar los salarios de 30.000 empleados públicos, o sea, para mantener su gobierno civil, que ascienden a un total de 7 millones de dólares. Repito las cifras: 30.000 empleados de Hamás del servicio civil que por una suma total de 7 millones de dólares. La BBC habló con 3 funcionarios de Hamás que confirmaron que recibieron casi $300 la semana pasada. Se cree que se encuentran entre estos 3 entre las decenas de miles de empleados que siguieron recibiendo un poco más del 20% del salario que les pagaba Hamás antes del 7 de octubre de 2023, durante todo este tiempo. Los testimonios que recoge la BBC indican que, como no hay un sistema bancario operativo en la franja, recibir el salario es algo complicado, pero también es peligroso porque Israel identifica y ataca regularmente a los distribuidores de salarios de Hamás, más arriba en el escalafón también. Entonces, de esa manera busca boicotear la capacidad de gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. Los empleados, desde policías hasta funcionarios de Hacienda y demás, suelen recibir un mensaje en código en sus teléfonos celulares o de sus cónyuges o algún otro familiar, en el que les indican que vayan a un lugar específico, a un lugar determinado, a una hora concreta, para reunirse con un amigo a tomar el té. En el punto de encuentro, un hombre, por lo general un hombre, a veces una mujer, se acerca al funcionario o empleado público y le entrega discretamente un sobre sellado que contiene el dinero sin ninguna otra interacción y desaparece. Un empleado del Ministerio de Asuntos Religiosos de Hamás, que prefirió no dar su nombre por motivos de seguridad, declaró en esta investigación que más de una vez los ataques israelíes alcanzaron los puntos de distribución de salarios y que él mismo sobrevivió a uno de esos ataques. Mientras vemos la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza, en este caso desde el aire, sigo con el artículo de la BBC que dice que sigue sin estar claro cómo Hamás ha logrado continuar financiando el pago de salarios, dada la destrucción de gran parte de su infraestructura administrativa y financiera. Un alto funcionario de Hamás que ocupó distintos cargos y está familiarizado con las finanzas de la organización, declaró a la BBC que el grupo había acumulado aproximadamente 700 millones de dólares en efectivo y cientos de millones de shekels en túneles subterráneos antes del 7 de octubre de 2023. En las distintas incursiones de las Fuerzas de Defensa de Israel se encontró muchísimo dinero en los túneles y en otros lugares que utilizaba Hamás, y el ejército se ocupó de mostrar, de difundir eso. Las brigadas Izzedin al-Qassam, o sea, el brazo militar de Hamás, que opera a través de un sistema financiero propio, independiente, se financia principalmente con fondos iraníes. Un funcionario de alto rango de la Hermandad Musulmana en Egipto, que es una de las organizaciones islamistas más grandes y más influyentes del mundo musulmán, declaró que alrededor del 10% de su presupuesto se destina a Hamás. No dice el artículo cuánto es el presupuesto total, o sea, de qué cantidad de dinero estamos hablando, que es ese 10%, pero sí se sabe que es mucho. Y para generar ingresos durante la guerra, les cuento mientras vemos más imágenes de ayuda humanitaria, Hamás sigue imponiendo impuestos a los comerciantes y ha vendido grandes cantidades de cigarrillos a precios inflados hasta 100 veces superiores
al precio original. Antes de la guerra, una caja de cigarrillos costaba $5, ahora cuesta más de 170. Hace unos días estuvimos haciendo comparaciones de precios de distintos productos en Israel y en la Franja de Gaza, y además de los pagos en efectivo, Hamas también distribuye paquetes de alimentos y de ayuda humanitaria a los miembros de la organización y sus familias a través de lo que llama comités locales de emergencia. Esto hizo que aumente todavía más la indignación pública, y muchos residentes de Gaza acusan a Hamas de distribuir ayuda solamente a sus partidarios y excluir al resto de la población. En esta investigación, la BBC confirma algo que Israel viene denunciando desde hace tiempo, y lo dice citando sus propias fuentes: Hamas roba ayuda humanitaria. Hamas se apropió de cantidades significativas de ayuda humanitaria, especialmente desde principios de este año. Por último, citan a Nisrin Khaled, una mujer viuda que se quedó sola al cuidado de sus 3 hijos tras la muerte de su esposo por una enfermedad hace 5 años, que declaró a la BBC: cuando el hambre empeoró, mis hijos lloraban, no solo de dolor, sino también por ver a nuestros vecinos afiliados a Hamas que recibían paquetes de comida y sacos de harina. ¿Acaso no son ellos la causa de nuestro sufrimiento?, dice la mujer citada por la BBC. ¿Por qué no consiguieron comida, agua y medicamentos antes de emprender su aventura del 7 de octubre? Fin de la cita. Y el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, declaró hace unas horas que los centros de ayuda humanitaria en Gaza, gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, con apoyo estadounidense e israelí, se van a multiplicar y van a comenzar a operar día y noche. En declaraciones a Fox News, que allí vemos, Huckabee dijo que el plan inmediato es ampliar el número de centros a 16, hoy en día hay 4, y operarlos hasta 24 horas al día para llevar más alimento a más personas de forma más eficiente. Los centros de esta fundación actualmente solamente operan unas pocas horas al día, y eso genera las aglomeraciones, empujones, avalanchas y todos los roces e incidentes con las fuerzas de defensa de Israel, algunos con resultados letales. A pesar de las críticas que recibió este sistema de la Fundación Humanitaria de Gaza desde que comenzó a operar, Huckabee decía en su entrevista que se trata de una misión fenomenal y que hasta la fecha ha entregado 106 millones de comidas. El embajador también declaró a Bloomberg News que el plan depende de la financiación, o sea, la posibilidad de ampliarlo y de continuarlo, de la financiación, pero también de las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel en el norte de la Franja de Gaza, y esto también se relaciona con la decisión que pueda llegar a tomar el gobierno israelí de cómo se sigue adelante, porque la Fundación Humanitaria de Gaza solo opera en zonas donde las tropas israelíes tomaron el control, fuera de los centros de población palestinos, y por eso la gente se tiene que desplazar. La fundación lleva tiempo hablando de la posibilidad de ampliar sus operaciones, pero hasta ahora lo cierto es que tuvo dificultades incluso para mantener abiertos y operativos los 4 centros que ya tiene en la franja. Según informó Canal 12 de la televisión israelí, la expansión, este plan que mencionaba Huckabee, se financiará con aproximadamente $1.000 millones en donaciones de Estados Unidos y otros países. De la Franja de Gaza nos vamos a hablar ahora del Líbano e Irán. Después de la reunión de ayer, en la que el gobierno del Líbano decidió que va a trazar un plan concreto para desarmar a Hezbollah, unas horas después la organización reaccionó
abiertamente y con contundencia. Allí lo vemos hoy en el diario Ma'ariv. En un comunicado difundido a través del canal de televisión Al-Manar, un canal afiliado a Hezbollah, en el que aseguraron que ese plan del gobierno responde a los intereses de Israel y constituye, atención, un grave pecado por parte de las autoridades libanesas. Desarmar a la organización terrorista Hezbollah para ellos constituye un grave pecado de las autoridades libanesas y deja al país expuesto, incapaz de defenderse, sin armas suficientes para resistir al enemigo israelí. Fin de la cita. El gobierno libanés se vuelve a reunir hoy para estudiar en profundidad la propuesta de Estados Unidos, la propuesta de desarme que les hizo llegar el gobierno de Estados Unidos a través de su enviado Tom Barrack, y el líder de Hezbollah, Naim Qassem, el secretario general, dijo que eso no es una propuesta, no hay de por medio un acuerdo o consenso nacional libanés, sino imposición de Estados Unidos. Y el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi, que allí lo vemos, expresó su apoyo a Hezbollah y su firme oposición al plan del gobierno del Líbano. Dijo que cualquier decisión sobre este asunto recaerá en última instancia en el propio Hezbollah. Los apoyamos desde la distancia, pero no intervenimos en sus decisiones, declaró Araghchi, que también dijo que Hezbollah ya se reconstruyó, en sus palabras, después de la guerra con Israel el año pasado. Y de paso, en estas declaraciones, Araghchi se refirió también al programa nuclear y aprovechó para aclarar que la próxima visita del director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica a Teherán tiene como objetivo discutir marcos de cooperación, no inspecciones ni evaluaciones. O sea, los dejamos venir, pero solamente para hablar. Ninguna inspección, que a eso se dedica precisamente el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el responsable de inspeccionar, del monitoreo, de las evaluaciones para la ONU. En respuesta a especulaciones sobre si se van a reanudar o no las conversaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear, Araghchi dijo que no se han concretado reuniones sobre negociaciones, que siguen llegando mensajes de Washington a Teherán, como que Estados Unidos le pide a Irán, por favor, vuelvan a las negociaciones, pero dijo que cualquier negociación futura dependerá de los intereses de Irán, o sea, ellos deciden, según Araghchi, si hablan o no con Estados Unidos. Mientras tanto, en una de sus tantas declaraciones a los medios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta noche que, abro comillas, si Irán reanuda su programa nuclear, nosotros volveremos. A propósito de cuántos días más de guerra tendremos que seguir contando, todo parece indicar que lamentablemente la cuenta no ha finalizado. Pero sí ha finalizado nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario. Se sigue uniendo gente y les agradezco muchísimo, de verdad, de corazón. ¿Cómo hacerlo? Hacer clic debajo de este video donde dice unirse. También nos pueden seguir en Instagram y otras redes sociales. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.